Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 20 de febrero. Hoy es jueves, día de análisis de los hechos más importantes de la semana. Hemos elegido algunos, las interpelaciones a funcionarios de gobierno en la Asamblea Legislativa, la posible interpelación de los ministros de Seguridad y Defensa por los hechos ocurridos el día 9 de febrero. Y también hablaremos de la renuncia del presidente de Arena, Gustavo López. Tres temas para analizar esta noche. Presento inmediatamente a mis invitados. Carlos Arauja, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenido. Buenas noches. Roberto Rivero Campo, buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Y también nos acompaña Marvin Aguilar Omaña. Buenas noches, Marvin. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Empezamos rápidamente, luego de saludar a quienes hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, primer tema, las interpelaciones a la ministra de Salud y al presidente de ALDA, un hecho que demoró 2 días y medio y que fue seguido ampliamente por la población, con análisis diferentes. ¿Quién quiere empezar? Mira, yo Nacho, tal vez empiezo yo, pero creería que me voy a salir un poquito del guión. Bueno. Porque creo que este día ha sucedido nuevamente un hecho relevante para el país. Hemos podido ver durante el día de hoy al presidente de la República inaugurando la Junta de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, que se desarrolló aquí en el país, con un discurso de plaza pública, ante ese tipo de personeros, con un discurso nuevamente incendiario, cuando ya todo el mundo creía que esto estaba bajando las aguas como tal, de que de alguna manera podíamos entrar en una normalidad nuevamente de discusión seria del país. Se atreve ahora a despotricar nuevamente contra el Congreso en un falso dime que te diré y lleno de mentiras, acusándolo de todos los males del mundo, cuando en realidad ahí no hay santitos, porque tampoco es que yo quiera defenderlos, pero creo que las acusaciones que reiteradamente ha estado haciendo desde el tarimazo del 9 de febrero son tan evidentes de una confrontación total con la Asamblea en una función eminentemente electoral. Es lamentable. A ver, lo que le dijo exactamente el presidente de la República a la Junta de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo es textual. Si vivieran un día en El Salvador, créanme, quemarían a todos los políticos juntos. Claro, y es grave, o sea, porque hay un contexto de todo el discurso que estaba dando cuando termina con esa frase y continúa con otras cosas, pero no lo exime absolutamente nada, o sea, no decir la frase como tal no es descontextualizar su discurso, porque era un discurso de odio precisamente y un discurso de confrontación absoluta con la Asamblea, diciendo mentiras, porque es tan evidente con lo que hace de estar acusando a la Asamblea de un bloqueo. Y yo le pediría que nos diga en qué lo ha bloqueado la Asamblea Legislativa. O sea, desde que inició su gobierno en materia de seguridad, no ha habido una sola cosa que la Asamblea no le haya aprobado ni apoyado. No hay una sola cosa. A excepción... ¿Ni siquiera el préstamo a 109 millones? No, porque está en discusión. Es un préstamo que, quieras o no, tiene algunos elementos, como aquello que hablamos de la semana pasada, el famoso buque de 13 millones de dólares, el helicóptero para la Fuerza Armada de 13 millones de dólares. Solo ahí son 26 millones de dólares que no tienen ninguna justificación para un préstamo para seguridad ciudadana. No estamos hablando de defensa nacional. Y ahora lo que hemos conocido de esta vinculación y de esa gran amistad con este personaje de una empresa israelita mexicana que tiene vínculos con cosas que tienen que ver con proyectos que él quiso adjudicar cuando era alcalde y que no pudo, no es que no los adjudicó él, sino que no le permitieron hacerlo. Ahora sí se pudo. Y ahora sí se pudo, no sé. Sí no, lo quiere hacer, inclusive... No, ya está aprobado. No, pero es que ese proyecto de San Salvador en la nueva administración de Neto Mason, yo no te puedo decir que tiene una vinculación directa con él. O sea, eso habría que probarlo todavía. O sea, yo eso todavía le doy el beneficio de la duda,
que esta administración tenga alguna vinculación directa con los objetivos y los planes del mismo Nayib Bukele. O sea, ¿tú crees que la antigua administración municipal de Bukele no lo haya aprobado, aunque haya querido aprobarlo? Sí, es sospechoso, pero no es sospechoso que la administración de Ernesto Mason resultó aprobando. Te voy a aclarar ese algo que el punto. otro ¿Sabes quería qué es lo aprobar? sospechoso? Que yo no he conocido ni hemos visto públicamente ninguna vinculación de Ernesto Mason con esos empresarios. Pero sí, y de Nayib, Ernesto Mason con el presidente. Bueno, que de pero eso en la asamblea tenés una cola larga sí, también que tienen pero relación también, y no quiere decir que tengan pero negocio. También Ernesto Mason al llegar a la alcaldía dijo Habría que probar. aquí han dejado una gran deuda, han dejado un montón de cosas malas. malas. Y lo acusó de un montón de y cosas. hoy no lo sé, por eso te digo, habría que probarlo, pero lo que no podés negar es la vinculación del alcalde en aquel momento, que él dijo inclusive en el video que sale de la boda en Acapulco, que era una relación de hace 5 años, precisamente en el 2015, cuando inicia esa relación, cuando va él con todo un equipo a México, a Baja California, a ver un sistema de lo que ahora está queriendo adquirir con el préstamo, y casualidad que la empresa que había montado ese sistema allá en México, en Baja California, se llama Seguritech. Y en esa reunión estaba también un representante de la empresa esta que ahora es vinculada de Tech Solution, no sé qué, ETS. O sea, que las dos empresas con propietarios israelitas coincidieron en el 2015 en una reunión con Nayib Bukele y su equipo, viendo estos equipos allá en Baja California. Hay una relación tan grande que deuda que termina aprobando Ernesto Mason. Pues sí, pero es que Ernesto Mason, entonces, yo no le he visto ninguna relación de amistad con los israelitas. Pero repartamos ninguna. sospecha, pero vamos a repartir sospecha. No, es que yo no estoy repartiendo sospecha, yo estoy contando hechos. no hay necesidad de hechos. ser amigos. No, por eso. Para Pero otorgar está contratos. pero A ver, a lo que yo- quiero llegar. Ya nos salimos del tema. Sí, No, pero espérate. Eso es que es lo que quiere Carlos. A ver, yo entiendo que hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que están pasando. Yo prefiero, digamos, que le pongamos a esto cómo está el país en este momento, o sea, como una especie de pregunta. ¿Qué está pasando en el país? ¿Cómo está el país? Y si quieres meter la interpelación a los funcionarios, métela entre medio. ¿Quién quiere seguir? Sí, yo creo que la interpelación es una de las funciones que tienen los diputados, y ante una situación como la que se presentó de la crisis del agua, yo creo que era justo, sobre todo porque los funcionarios no se habían presentado cuando fueron llamados a diferentes comisiones. Eso fue a finales de enero. Y entonces, bueno, se dijo que se les iba a interpelar el 15 de febrero, y entonces surgió lo que yo pensé que iba a ser la cortina de humo, porque también apareció por ahí, salió y se puso sobre la mesa un elemento interesante, que es que un juez ordena que se investigue a 2 de los altos funcionarios de este gobierno. Y entonces yo dije, bueno, el presidente dice que el Consejo de Ministros va a convocar una asamblea extraordinaria, y pensé yo que era nada más una gran cortina de humo. Lo que nunca nos esperamos es que lo que pasó el 9 de febrero. Pero bueno, volviendo a las interpelaciones, lo que creo yo, y hay que admitir, es que en ambos lados realmente a mí me dio un poco de vergüenza, un poco de pena ajena ver tanto a los diputados haciendo un tipo de interpelación que creo que pudieron haberla hecho mejor, tanto a los funcionarios que dejaron entrever, No respondiendo lo que les dejaron entrever que no dominan el tema para el cual han sido contratados, que no es un tema menor. Estamos hablando de la salud y del agua. Es decir, pudo haber sido mucho peor. Y ya nos dieron amplias muestras de que no están preparados para asumir en caso de que esto vuelva a pasar. Así que yo creo que si los diputados recomiendan su destitución, creo que es justo, ¿verdad? Porque no están dando el ancho. Ahora, creo que esto en ningún momento se debe tomar como que los diputados quieren tensionar más la situación. Es que esto ya estaba. No se debe tomar. No. A ver, yo te lo pongo de otra manera. Lo pongo de otra manera. Sin duda, el presidente de la República está viviendo sus peores semanas en el gobierno.
Por culpa del mismo. Por culpa del mismo. Está viviendo sus peores semanas. Crisis creada. Porque no solamente, digamos, las consecuencias del 9 de febrero, sino que después, digamos, viene la interpelación y vienen otros hechos, como tú lo narraste, digamos, que están provocando una tensión tremenda. Ay, se me olvidó algo, que se descubrió quién pagó el viaje de Osiris. ¿Verdad? Que juega entonces, también aquí en... Hablemos del momento político. Hay un momento político complicado, que tenemos que saber por qué está pasando y qué consecuencias puede tener y cuánto puede durar. Las aguas en la política están turbulentas, ¿verdad? Exacto. Eso como sí, el agua de anda. Esa es una como el agua de anda o no, peor aún. Esa tenía olor, sabor y no. Está turbio la política. Está como el agua de anda, desde esos días, ¿no? Yo creo que es natural en el sentido de que hay una visión del gobierno que todavía no acaba de encajar con los diputados de la Asamblea Legislativa. La tensión es obvia, no la vamos a negar. Creo que la interpelación, retomando este primer tema, ¿no? La ministra de Salud me parece que fue la que mejor se defendió frente a eso. Es correcto lo que tú decías, una interpelación deja en evidencia a ambos bandos, ¿verdad? No solamente a uno de los dos, sino a ambos bandos, donde, por ejemplo, en la réplica que hacía el presidente de ANDA al hablar de la historia, vimos como, por ejemplo, Rodrigo Ávila se equivoca diciendo que él había capturado a Carlos Perla durante la administración de Armando Calderón Sol, pero todos sabemos, o recordamos, pues, los que no recuerdan, que Carlos Perla todavía fue presidente de ANDA en la administración de Francisco Flores. Y sabemos de que huyó a Francia y que hubo que hacer todo un proceso de extradición para traerlo para acá. Esto como respuesta de Rodrigo Ávila frente a la réplica del presidente de ANDA de recurrir a la historia, de hablar de que ANDA ha sido una institución saqueada y que pues los diputados, ya lo habíamos visto antes, me cuenta gente que estuvo en la comisión cuando se avanzaron los primeros artículos de la ley del agua, que tardaron 4 horas en definir y no lograron definir qué era el agua. Porque como la ley tiene que ir, el agua es un ser vivo o no es un ser vivo, ¿no? Entonces tardan 4 horas en ponerse de acuerdo en esa definición que no la logran tener. Yo quise saber, fíjate, como el anteproyecto de ley avanzó mucho, casi de 160 artículos, casi 90 se aprobaron, entonces quise saber cuál era la definición de agua y hacía las consultas a algunos técnicos de la Asamblea y resulta que no hay esa definición de agua. Por eso no debe sorprendernos, fíjate Roberto, las carencias técnicas y académicas e intelectuales de los diputados a la hora de plantear estas preguntas. Estamos a la espera de que si Arena al final da los votos, ya el FMLN adelantó que está dispuesto a interpelar, parece ser, al director de la Policía Nacional Civil, al ministro de la Defensa, no sé si van a incluir en esto al ministro de Justicia y Seguridad, para determinar los sucesos del 9 de febrero pasado. Yo creo que aquí, si Arena vuelve a caer en la trampa de interpelar al ministro de la Defensa, por ejemplo, estará echando al traste parte de su histórico discurso ideológico en relación a no tocar a las Fuerzas Armadas. Entonces, esto nuevamente le va a causar en sus votantes una decepción más, porque de repente Arena, que incluso aquí en este país se han protegido a los militares involucrados en el caso jesuitas, donde todavía en España esta semana el general Inocente Orlando Montano acaba de responsabilizar a Alfredo Cristiani de que estuvo en la reunión donde se tomó la decisión de la muerte de los jesuitas y donde Arena se ha mantenido al margen de intentar explicar eso a través del ejército, pues va a ser interesante porque hoy sí decide interpelar al ministro de la Defensa. Es una cosa que sería bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a hablar sobre eso. Porque yo te diría, digamos, que los peores presupuestos que tuvo la Fuerza Armada los tuvo un gobierno de Arena. Fue recién el gobierno de Flores. Ahorita los tiene. El Flores, Sánchez Serén, ahora. Funes. De Funes, perdón, que empezó a subir. Lo sabemos por qué, tenían miedo a un golpe de Estado. Y ahora también. No, pero creo que hubo también, no hubo mucha amistad entre Fuerza Armada y Arena después del acuerdo de paz. Vamos al corte, ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI, ahorro y crédito, que te lleva a la final de la Copa América 2020, que se va a disputar en Barranquilla, Colombia. Pide más información sobre esta y otras promociones marcando el PBX 2241-4200. COSAVI, ahorro y crédito, siempre adelante, firme por El Salvador, firme por El Salvador. Solucionamos tus problemas financieros y rentabilizamos tus ahorros. Asóciate al 2241-4200. 2241-4200. Siempre adelante, firme por El Salvador, firme por El Salvador. Perdón. Vamos. A ver, quedamos en que me pediste la palabra. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre el tema de las interpelaciones a los funcionarios por la crisis del agua. Yo creo que lo que quedó más en evidencia de las dos interpelaciones a la ministra de Salud y al presidente de ANDA es que ambos entran en una gran contradicción con las declaraciones del presidente de la República en la última etapa de la crisis como tal, donde reconoció el problema, donde dijo que el agua no se podía tomar, que no se recomendaba, y hasta lo regañó a Frederick con lo que había sucedido por no hacer las cosas como debían de haberse hecho y tomar las medidas preventivas a tiempo. Ellos fueron a negar todo. La ministra enfocándose en que no había crisis de salud y como que la estaban acusando de que había alguna crisis de salud. Creo que estaba jugando con la semántica en función de poner otro tema sobre la mesa, si precisamente no hubo crisis de salud porque los ciudadanos decidieron no consumir esa agua. O sea, si no hubieran habido muchos muertos, creo yo, en esa época como tal, y le echaba de todo la culpa a ANDA. Y lo más chistoso es que cuando llega el del ANDA, ¿verdad?, empieza a justificar todo en que las pavas es el problema por el deterioro que tiene, cuando no es un tema de producción lo que había sucedido, sino que era un tema de contaminación del agua, y al final no reconocía el error y estaba queriendo lavarse las manos en que no habían hecho nada los gobiernos anteriores con relación a las pavas. Y lo más chistoso de todo es cuando de repente le hacen la pregunta de que tanto le habían preguntado a la ministra de Salud sobre quién era el responsable de las pruebas del agua. Ella decía que ANDA, y es la primera vez que se lo preguntan, dice la ministra de Salud. ¿Yo? Y todavía Carolina Recinos dijo una frase que por ahí está muy viralizada. ¿La habrá dicho o no? No, yo creo que sí. O sea, ¿sí? Carolina es así de espontánea. O sea, ella es así. ella se lo dice muy francamente, y creo que tenía toda la razón, tal y como se lo dijo aquella catedrática de la UCA también en otro programa de televisión al mismo presidente de ANDA como tal. Creo que tiene toda la razón de haberle dicho lo que le dijeron en ese momento. Pero aquí queda más que claro de que los funcionarios son unos incompetentes y que de verdad la Asamblea debería tener algún mecanismo de vinculación para este tipo de incompetencias de los funcionarios del Ejecutivo para poder hacer que paguen las consecuencias de sus actos. Así que eso es con relación a las interpelaciones. Ok, ahora, antes que termines para ir por el otro tema, porque el otro tema era, hay que interpelar a las autoridades, si querés empezar. Solo para decir, para el pronóstico, que sería como en relación a este tema, que tú hablabas de que se estaba confrontando. Tensionando. Exacto. Mi pronóstico es que la Asamblea Legislativa va a recomendar al presidente que los destituya. Y eso va, digamos, a tensionar aún más la situación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Se puede tensionar más, ¿o no? Pero ¿Se puede? No, ¿Se claro, puede tensionar más? se puede. Claro. Mira, yo lo que creo es que, a ver, no sé vos si lo estás viendo nada más con el lente, digamos, pro gobierno, pero ¿qué es lo que a vos te diría tu sentido común cuando hay dos funcionarios que no han sabido asumir sus errores ni tampoco explicar por qué hubo una crisis? Yo creo que lo lógico es pedir su destitución. Otra cosa es que el presidente lo quiera hacer. Ahora, lo lógico sería aprobar la ley del agua. Sí, pero es que esa es otra cosa. Sí, no tiene que ver con la crisis. Eso lo puedes... La crisis fue incompetencia. Esa es la incompetencia de los diputados y ya van a salir en el 2021. Lo otro es que yo lo que veo recurrentemente, y yo creí que ya habíamos superado esa etapa de empezar a decir, o siempre empezar diciendo, es que nos dejaron todo en tan mal estado, es que los 30 años, y mira, eso todos lo sabíamos,
o sea, sabemos los corruptos que han estado gobernando, pero yo creo que el gobierno, o sea, el presidente Bukele, cuando entró ya sabía lo que se iba a encontrar. ¿Y su campaña la basó en eso, precisamente? Yo creo que ya hay que ir superando Roberto, eso. Yo no niego que, Roberto, o sea, te dejaron un gobierno, un país, un Estado corrupto, cooptado por todos los demás partidos, pero creo que ya es momento de empezar a dar decir muestras. Desde mi óptica, como tú me lo preguntabas. ¿Sí? Yo me sumo a lo que dijo el presidente. No es correcto seguir repitiendo que en 30 años han dejado un montón de... Pero eso es lo que llegaron a decir los funcionarios. Pero yo me sumo a lo que dijo el presidente. Sí. No es correcto. Y yo en lo personal te digo, yo entiendo la parte histórica porque es necesaria saberla. Sí, pero a la par hay que tener las respuestas para cuando asumís una institución ya no podés y resolver. Ya no podés. O sea, yo no pasaría. O sea, yo haría un recuento histórico, por supuesto, y dijera esto es. Pero ¿qué estoy haciendo para corregirlo? Claro. Pero yo ya no puedo seguir diciendo que Arena y el FMLN, Arena y el FMLN. Pues sí, es que... O sea, yo estoy de acuerdo con eso. No, ahora, que en este problema de las pavas que ha señalado el presidente de AMDA, si tú vas a las noticias, solo googlear, y vas a encontrar que él mismo al inicio de este gobierno habló de la inicio de las operaciones del contrato del préstamo que había de $80 millones, de que ya iniciaba su ejecución y las fases, y que ya venían los motores de Francia, y que ya estaban los procedimientos. Eso fue que está con todo. Marco Fortín. No, presidente al inicio de este gobierno. Aunque hay un video hay que suficiente. El préstamo había aprobado antes, de 78, en 2016. Como 80 millones, algo así. Exacto. Era de Francia y del BCIE, el préstamo. Y incluso hubo un evento con la Embajada de Francia, ¿verdad? Que donde estuvo Sánchez Serén. Pero él se atreve, estuvo Sánchez Serén y Marco Fortín. Pero el presidente se anda todavía ahora en la interpelación, se atreve a decir y a justificar que ese dinero se lo gastaron en otras cosas. O sea, yo los invito a que vayan a la Embajada de Francia a preguntarle al embajador si eso es cierto. Es que llegan a un nivel de cinismo con tal de justificar su ineptitud, porque es lo que vuelvo a insistir. Que el funcionario de Francia estuvo en la inauguración donde estuvo Salvador Sánchez Serén y Marco Fortín prometiendo 25 años de garantía de agua a través del Cerro Las Pavas, es cierto. Yo he visto el video hoy. Ese contrato se firmó en el año 2018. Y está en ejecución, ahí está el dinero, el mismo presidente de AMDA está haciendo todas las acciones en función de ejecutar el proyecto. O sea, ¿tú crees que así por así el BCIE te va a volver a dar $100 millones si te gastaste el dinero que te había dado anteriormente? Mira, yo solo quiero terminar la idea, y es que estábamos hablando de la posibilidad de una interpelación al ministro de Defensa, al nuevo, al director de policía, etcétera. A ver, por un lado, yo escucho decir que es que esto va a hacer que se tensione más la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero es que, a ver, lo que pasó el 9 de febrero no puede quedar así nomás, Marvin. Pero eso corresponde a la Fiscalía. No. O sea, la Asamblea tiene facultades para interpelar funcionarios por las decisiones que se tomaron ese día. Que lo hagan, pero mira, o sea, ¿qué puede hacer la Fiscalía? Sí se puede llegar a tensionar. Espérame, solo termino la idea. Sí se puede llegar a tensionar, pero lo que no puede pasar es que, digamos, asumimos esto como que, no, es que se va a enojar el presidente un poco más, pero si es que pasa todos los días enojado, tirando, incendiando, con discursos que no ayudan nada al diálogo. Roberto, yo lo que diría que lo que hay en el gobierno es una posición de ponerse a la par de la gente y ver que hay otra posición, hay otra oposición que desea ponerse a la par de las mismas formas de hacer política siempre. Pero esa es la visión. Ustedes pueden obviamente tener el discurso populista del presidente. Demuestren que la institucionalidad tiene que funcionar. Y si no, vaya, hacela funcionar y sometete a ella, porque esas son las reglas que aceptamos una vez que nos metemos en política. Pero lo que no puede pasar es que vos tengas un discurso incendiario todos los días y encima querrás que la Asamblea no cumpla con sus funciones. Yo lo que veo, por ejemplo, en el caso de la interpelación, cuando se hablaba de los manejos del fondos y todo eso, brilló
por su ausencia a la Corte de Cuentas de la República. ¿Te fijaste? Es que nadie mencionó en base a la Corte, ha hecho esta auditoría, lo que por ejemplo, lo que tú y yo ahorita estamos hablando, ¿no? De los 80 millones con Francia, o sea, quien podría dar una, digamos, una certificación mucho más válida, legal, incluso en la Corte de Cuentas de la República. Nadie en la interpelación, si te fijas, utilizó, digamos, documentos de la Corte de Cuentas. El tema de la interpelación no era el presupuesto, no era el préstamo, no era las pavas, no era la ejecución, era la contaminación del agua y la ineptitud de los funcionarios. Pero si te fijas, las que las interpelaciones tienen que ser específicas. Claro. Tienen que ser muy específicas. De acuerdo. No pueden ser amplias. Entonces, a lo mejor puede haber otra por el préstamo de Francia. Pero esa puede ser otra. Pero lo que sucede es que en las repreguntas te permite, ¿verdad? Digamos, en las repreguntas se puede ampliar. Te amplias. Para salir de dudas de cosas. Pero volvamos a la interpelación de los titulares actuales de seguridad, defensa y el PNC. ¿Cómo te pones a creer que no los van a interpelar si cada día descubrís cosas? Por decirte, Patti Valdivieso, la diputada, Rodolfo Parker, el día de ayer creo que fue ahora. También Vargas me contó a mí que no, pero estos dos ya es conocido por todos los medios de comunicación que han ido ya a interponer su denuncia a la Fiscalía General de la República por las acciones que han cometido las policías nacional civil en contra de ellos. O sea, ellos con nombre y apellido están señalando a un responsable. El día de ahora, Marvin Reyes, que este es un sindicalista de los policías, que por cierto firmaron hasta un convenio con el presidente en campaña en apoyo del presidente, el día de hoy en una entrevista dice un par de cosas importantes. Entre ellos te cito esto. Él comentó, un oficial, dice, y lo reiteró así, un oficial de la policía dijo a los policías en una formación el 9 de febrero que la orden era que si los diputados no llegaban a la plenaria, los iban a llegar a sacar a sus casas para obligarlos a llegar a la asamblea. ¿Qué es esto? ¿Por qué el rumor que ahora se ha desatado y se ha viralizado también con relación a la separación del subdirector, que es ya es segunda vez que quitan a un subdirector por no obedecer órdenes presidenciales? Y ahora se está diciendo que Riveralico lo han quitado por haberse negado a hacer precisamente esto que estaba señalando Marvin Reyes. Mandó subdirectores en 8 meses. Entonces, ¿cómo es posible que alguien justifique que no pueden ser interpelados estos titulares? Bueno, Mari Carmen Aponte, la ex embajadora, lo que ha dicho, hubo una violación a la Carta Interamericana. O sea, esto es grave lo que ha sucedido. O sea, que la Fuerza Armada se haya prestado a hacer lo que hizo, eso no puede pasar desapercibido. Y por eso habemos muchos, desde que desde el primer día estamos exigiendo, primero le habíamos exigido a los titulares que renunciaran por decoro. Pero como ya empezaron a justificarse y a crear un mundo paralelo en donde estaban defendiendo a los diputados, no los estaban atacando, ese es el mundo paralelo que está contando el presidente y los titulares, entonces definitivamente tienen que ser procesados y la única forma que existe es una interpelación y una comisión investigadora especial en la Asamblea Legislativa para que los hechos queden demostrados. O sea, hay tanta evidencia, hay videos en donde está claramente demostrado todas las violaciones a la Constitución que han hecho. Y lo bueno, ¿sabes qué es? Que la Constitución establece que por violaciones a derechos humanos que se han dado en este caso en particular, pueden ser destituidos sin necesidad que el presidente lo avale. Entonces creo que hay que llegar hasta esas consecuencias. O sea, aquí tiene que pagar alguien las consecuencias de los actos graves que cometieron, porque esto no es gracioso, no es poca cosa lo que ha sucedido. O sea, la comunidad internacional día a día me sorprende que van pronunciándose personas de alto quilataje señalando precisamente que fue un grave error lo que el presidente hizo en este país. Sí, es que si no, imagínate el siguiente presidente que no sea de nuevas ideas, que se sienten los militares, va a ser lo mismo. Ustedes seguramente no van a estar de acuerdo. Entonces, no, yo estoy de acuerdo que se sienten a los militares en el banquillo de los acusados. Y al director de la policía. Y si pero eso no es igual hay que capturar a los militares del caso de Zeta. No se interpelaría a la Fuerza Armada. No, se interpelaría a los militares. Se interpelaría al ministro de la Defensa. No, pues sí, pero hasta hoy, siempre acuérdense, en este país, cuando se ha hablado de tocar a jefes militares, siempre se ha tergiversado de que se quiere sentar en el banquillo de los acusados a la Fuerza Armada. Tal vez así se va a interpretar, pero yo estoy de acuerdo en que... Imagínate en este caso que las acciones el presidente personales, Bukele entró a gobernar y puso como número 20. Y todos los generales se tuvieron que irse. Tuvieron que ir. Ahí sí que hubo
una depuración. Pero el ejército tiene ese problema también. O sea, más que toque a la Fuerza Armada. Hay demasiada gente generales que no dejan subir también a muchos oficiales jóvenes, ¿verdad? No sé. Ese es un problema interno que tiene el ejército. Pero entonces, yo te digo algo. Sentemos a los militares, pues sentemos a todo el mundo. ¿Sí? Es que hay que sentar a los responsables. Entonces, pero entonces abramos la caja de Pandora, ¿verdad? Porque este país, hay una cosa que a veces yo siento que les cuesta. Estamos hablando del 9 de febrero. Pues claro, pues sí, es que ese es el punto. El problema aquí se llama impunidad. Claro. Y la impunidad tiene un origen. Tiene un origen en el que yo, señor funcionario, me creo dueño del poder y no voy a ser tocado de ninguna manera. Exactamente. Esa es una tradición. Eso es lo que sucedió el 9 de febrero. Pero es una tradición en este país. Entonces yo estoy de acuerdo que eso hay que quitarlo. Y por eso a la Fuerza Armada se le quitó todo el rol y el poder que tenía con la firma de los acuerdos de paz. Pero el punto es que la impunidad no nació el 9 de febrero. Ojo. La herencia de impunidad en este país viene... Incluso diputados en la Asamblea Legislativa, ¿no? El diputado Rodolfo Parker. Pero ¿por qué esa impunidad existía en el pasado? ¿Tenemos que ser tolerantes ahora? No, el problema es que yo lo que veo es que hay un conflicto yo no lo veo así. De intereses, si tú quieres, cuando tú dices que la Asamblea Legislativa tiene la facultad constitucional de sentar a esos funcionarios. Nadie está discutiendo eso. Pero, ¿quiénes están ahí, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa? El diputado Rodolfo Parker, señalado por la Comisión de la Verdad por cambiar los testimonios de los militares involucrados en la masacre de los jesuitas. Goza de inmunidad, no puede ser tocado. Tenés incluso a Normán Quijano, que me imagino es otro de los temas, ¿no? Sobre su desafuero. Que todo parece presagiar que no va a ser desaforado. Ok, déjame ir al corte. Ese es otro corte y a la vuelta te preguntamos qué propones. Solo un último dato interesante aquí, perdón. Roberto Dabuizón Arrieta, fundador de Arena, murió siendo diputado para evitar ser procesado por el caso Romero. O sea, la Asamblea Legislativa de este país tiene en su historia una serie de impunidad, la cual a mí me hace dudar de que sean los adecuados para juzgar la impunidad del 9 de febrero. Ok. Vamos a ver qué hay que hacer entonces, porque algo hay que hacer. Vamos al corte, ya volvemos. Como el presidente quiso. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Recibe tus remesas familiares a la vuelta de la esquina en Fede.vecino del Sistema Fedecrédito. ¿Hasta dónde quieren que las lleve? ¡Hasta en primera fila!
Con las tarjetas de débito y crédito del Sistema FedeCrédito, obtienes un 15% de descuento para que puedas llegar hasta donde quieras y disfrutar a tus artistas favoritos. ¡Pásate ya! Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, a ver. Mira, señores. Yo solo, quisiera decir un par de cosas. Yo tengo claro que hay una separación entre si pones en el banquillo, digamos, de la interpelación al titular del Ministerio de la Defensa, no es que estés cuestionando la institución como tal, que puede ser que por otras cosas pueda estar muy cuestionada, pero estamos hablando del 9 de febrero. Ubiquémonos ahí. Yo estoy de acuerdo con vos que la impunidad no nació ayer, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hoy todos los partidos políticos son corruptos? Y cuando estaban, casi todo el gabinete estaba en el FMLN, no pasaba nada. Incluso hacían negocios, incluso habían, ¿verdad?, apoyado candidaturas en el 2018. Entonces, creo que, no sé, este discurso de que incendiemos la asamblea porque ahí está lleno de corruptos, pero si es que seguramente votaron por algunos de ellos. El fuego purifica. Sí, bueno, pues entonces purifiquémonos todos, pero... El fuego purifica. El fuego purifica. Pero yo creo, y nada más por dejar nuevamente la idea ahí, es que algo como lo que pasó no puede quedar así. Y fíjate que hasta le ayudaría a levantar la imagen nuevamente al gobierno. Y no estamos hablando de imagen para fines electorales, sino imagen para afuera. Sé si la Asamblea Legislativa podría emitir un aviso generalizado ante la Fiscalía señalando, digamos, que temen por su vida y que hace responsable a el mandatario por decir lo que dijo, ¿no? Y eso puede, ahí podemos echar un problema mayor. Tendría que ser como Carlos lo está diciendo, es diputado por diputado. Bueno, no en sí porque tendría que haber un acuerdo legislativo, una votación. Pero puede ser, ¿Y quién nos va a cuidar a señores, los diputados? No quiero que no queremos hablar del otro tema, pero renunció el presidente del partido Arena. ¿Bueno o malo? Carlos estaba queriendo evadir el tema. Por eso. Bueno, entonces empiezo yo, ya que para que Carlos tenga derecho de respuesta. Empieza. Creo que es lo correcto que hizo, ¿verdad? De renunciar. Las acusaciones que se le han hecho son graves. Él tiene que ir a los tribunales y defenderse y demostrar que es mentira o asumir el resultado de los tribunales. Creo que es lo mismo que debería hacer Norman Quijano también. ¿Y Ernesto Mason? Bueno, lo que pasa es que ahí es el fiscal el que le ha dado, no sé si al final lo va a criteriar o le ha dado medidas sustitutivas, ¿verdad? No sé cómo estará el caso de Mason en ese sentido. Pero creo que ha sido, digamos, positivo. Había una falta de liderazgo hacia adentro de Arena por parte de Gustavo López Davison. No era el líder que Arena necesitaba para este momento. En realidad no ha sido ninguno de los presidentes del COENA que han habido, ¿verdad? Jorge Velado, ni Interiano, ni hoy López Davison, han tenido como digamos, el liderazgo que Arena necesitaba para hacer una oposición. Pero es evidente que han sido 3 veces derrotados en elecciones, ¿no? Entonces, en este sentido creo que es positivo para el país porque queda demostrado, lo cual sorprende que a mucha gente no le ha llamado la atención, las causas por las que renuncia el presidente del partido de oposición más importante de El Salvador, ¿no? Que tiene que ir a aclarar eso. Entonces, me parece que es un golpe político bastante fuerte para Arena, porque frente a la interpelación que podría haber sacado pecho Arena, la oposición de eso, viene un golpe político para Arena, donde les renuncia en plena, bueno, creo que fue en plena interpelación que renuncia Gustavo López Davison, y eso obviamente deja en desbandada, digamos, a la fracción adentro de Arena, ¿no? Sí. Y Eric Salguero, ¿verdad? No es precisamente, obviamente por estatutos tiene que asumir él, pero tampoco es un liderazgo fuerte ni representativo en el país, que lo único que hace evidenciar es la seria crisis y decadencia en la que está Arena, ¿no? Yo quiero decir un par de cosas antes de darle la palabra
al otro extremo. Te está afilando el machete. Que le dé tiempo de digerir. Sí, se ha puesto extremista, Roberto, parece. Pero fíjate que... algo le han dicho. No, fíjate. Creo que está entendiendo tus ironías de las pausas. Entonces, sí, por eso. Fíjate que... eso de mostrarse tibio a veces todo es muy bueno también. Sí. Fíjate que yo entiendo las razones de la renuncia, pero creo que lo hizo en el peor momento que lo tenía que hacer. O sea, si lo hubiera hecho antes, cuando habían voces incluso internas, ¿verdad? Ernesto Mason estaba muy insistente. ¿Tú crees que fue yo creo que fue el mejor momento? No, yo creo porque había otra noticia mucho más grande y como que pasó desapercibido. Digamos, para Arena, el mensaje que tira es, aquí no hay liderazgo, ¿verdad? Se queda huérfano esto y como dice, yo conozco a Eric y muy buena gente, pero creo que el liderazgo que necesita un partido de estas dimensiones es otro. Entonces, yo creo que ante la oportunidad que les dio el presidente, porque fue una oportunidad, viéndolo desde otro punto de vista, que los atacó, ellos ahora tienen la posibilidad de contraatacar, de poner en el banquillo a sus funcionarios, etcétera, etcétera. Él decide apartarse. Para mí, que es, digamos, políticamente hablando, no fue la mejor jugada que pudo hacer Arena, pero bueno, eso es... Ok. Carlos. Yo creo que estamos mal acostumbrados a estar aceptando o administrando este tipo de procesos institucionales de los partidos políticos con líderes mesiánicos, con presidencialismo. Creo que Arena ahora, inclusive con Eric Salguero a cargo, le están demostrando que este es un tema de equipos, ¿verdad? Y que creo que es bueno. O sea, creo que tenemos que darle la vuelta a la página de ese presidencialismo famoso que ha existido antes, porque no es cierto, y más que todo ahora el presidente de la República nos está demostrando los errores en que incurre una persona que cree que solo él tiene la razón exclusivamente. O sea, yo creo que Arena tiene que entender que esto no es momento de personalismos, sino que es momento de formar equipos, y ojalá lo entiendan de esa manera. Creo que la renuncia de Gustavo López es correcta, porque la acusación que está haciéndosele en su contra no tiene absolutamente nada que ver con el partido Arena como tal, pero él, por ser su máximo representante, sabe y entiende, y así lo expresó en su conferencia de prensa, que esto va a continuar, y cada vez que esto salga a luz pública, cualquier tema, y que su oponente principal lo maneja muy bien mediáticamente, va a dañar a su partido, al partido al que él pertenece. Creo que hacerse a un lado en este tipo de momentos creo que es lo correcto, ¿verdad? Y que ojalá pueda salir libre y pueda enfrentar su proceso de la forma en los tribunales como corresponde. No veo realmente una desbandada en Arena. O sea, Arena, hasta donde lo he visto, a raíz del 9 de febrero está actuando inclusive más unida. Estoy viendo menos diferencias al interior del grupo parlamentario, y están trabajando en función de discutir mucho las situaciones y exponerlas de esa manera. Tal es así que creo que salieron con la iniciativa de comenzar a la mayor brevedad nuevamente a discutir el préstamo de los 109 millones en función de determinar qué era lo que es más importante aprobar, que invitaron hasta el Banco Centroamericano a una reunión a la Asamblea para que tal vez el banco tenga información que no han querido compartir de alguna manera los titulares del gobierno, del Ejecutivo. Y es que esto es tan delicado, porque a mí me da risa, o sea, y eso creo que todos los que conocemos un poquito cómo ha funcionado la administración pública lo entendemos. Y yo lo pongo el caso y el ejemplo con el Tribunal Supremo Electoral. Y eso pasa con muchas instituciones. El ministro de Hacienda al Tribunal Supremo Electoral, que no les ha dado el presupuesto todavía, desde noviembre que se lo mandaron a Hacienda, les ha pedido, pero hasta la magnífica, para poder estudiarlo, documentación, pero es que es increíble la cantidad de justificaciones que tienen que presentar los titulares del Tribunal Supremo Electoral para aprobar este presupuesto ordinario para una elección. Y no es préstamo. No, y no es un préstamo, es un presupuesto ordinario. Y conste que el tribunal es el experto en hacer elecciones,
pero siempre el ministro les termina diciendo, no, no les voy a dar para eso, sino que solo para esto, esto y esto, como que él fuera el experto electoral en cómo administrar una elección. O sea, que al final termina hasta incidiendo en cómo va a hacerse una elección de parte del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda. Pero cuando lo llaman a la Asamblea Legislativa a rendir cuentas y a demostrar para qué quieren un préstamo, no quieren dar información. Entonces, ahí es donde entramos en esas contradicciones y por eso es que los diputados están llamando al Banco Centroamericano para que tal vez el banco les comparta la información que necesitan para esto. Quería saber cuántos minutos tenemos porque sí me gustaría, si alcanzamos a hablar, aunque sea brevemente, de este veto nuevamente al decreto que posibilitaba el voto en el exterior. ¿Quién quiere hablar sobre eso? Pero muy rápidamente, por favor. No se tienen todavía las garantías para que los salvadoreños en el exterior voten. Bueno, el plazo del 28 Eso, quedan exactamente 7 días y el presidente vetó anteayer, lo que significa que parece que no va a haber voto en el exterior para la elección de... ¿De quién es la culpa? Porque el presidente culpa a la Asamblea culpa al presidente. Lo que pasa que, pues sí, lo que sucede es de que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional. No, eso está claro. Entonces, entonces está claro que los diputados deberían de cumplir con esa sentencia de manera inmediata. ¿Quién no cumple del decreto? Por ejemplo, seguimos sin... Lo que parece ser que dicen la diáspora, algunos miembros de la diáspora... Los directivos de Nuevas Ideas. Es que hay como... Bueno, me imagino, sí. Arena tiene su sector 8 también, ¿no? Entonces no creo que sea muy relevante. Pero Arena tiene su sector 8, bueno, o sea, es decir... Pero no le preguntan para ese tipo de cosas. Bueno, un error, ¿verdad? Por eso es que aprueban esos adefesios, ¿verdad? Claro. El punto es de que debería de definirse bien cómo van a participar los salvadoreños en el exterior. Mira, ¿verdad? No debería de ponérsele tanta traba a los salvadoreños para poder votar. Porque hay una cuestión que... ¿Se puede dejar abierto? No, lo que hay que hacer es definirlo. O sea, no se trata de... Pero el decreto no está definido en el decreto. Se podría... Sí, pero son muchas barreras para poder votar. Es que hay una cuestión... ¿Por qué no se implementó de manera, digamos, verdad, un plan piloto para el voto electrónico, por ejemplo? O sea, no, pues sí, o sea... Después de haber visto lo de República Dominicana, pues todavía tenés ganas de hablar de eso. Pero es que ese es un caso. Pues, no ha pasado solo ahí. No, estoy de acuerdo, pero por eso mismo te digo... Pero también creo el voto por el sobre tiene sus problemas. A mucha gente no le llegó ese sobre. Estaba empadronada, hizo el trámite y no le llegó el sobre. Entonces, es decir, tú sabes que nada es perfecto. Aquí Nacho, en el país. Yo creo que hay demasiado cálculo electoral en esto como para que, digamos, estamos a menos de 8 días pues para poder definir algo tan delicado. Lo lamentable es que siempre llegamos al límite para discutir a la institución. Y discutimos un tema tan importante para los salvadoreños en el exterior con tanta ligereza. Pero yo creo que tú dijiste la verdad. Vuelvo a decir otra Aquí cosa. hay dos posiciones y las dos posiciones están calculadas. Están trabajando con cálculo electoral. Las dos. Hay una que quiere que se cumpla la sentencia de la Hay un discurso. Las dos tienen cálculo electoral con distintos discursos para justificar. Pero hay una que quiere que se cumpla la sentencia de la Sala Constitucional. Lo que estoy viendo es un discurso. ¿Quién va a tener? Vuelvo a decir lo que dije antes del domingo 9 de febrero. Quien va a tener que resolver esto va a ser la Sala de lo Constitucional, porque es la que va a decir si la reforma que ha hecho la Asamblea Legislativa se apega a, digamos, a la sentencia y le da la valva. O va a decir, no han cumplido con la sentencia. Tengo que ir al corte, ya me están diciendo que ya nos pasamos demasiado. Ya volvemos.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ok. Vamos con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, un placer saludarles. Dice Marvin, bueno, nos platica él y dice, Marvin, Arena está obligada a votar para interpelar al ministro de Defensa. Es que no es cuestión de voto y el partido que no vote por eso será traidor a la patria. La Fuerza Armada puso en riesgo la democracia e integridad del país. Esa es su principal obligación. Dani dice, ¿alguien me podría responder qué tiene que ver el tema de los diputados y el BID? ¿Por qué no tiene ningún sentido que Bukele llegara a dar su mitin político al BID? Pregunta Dani. Manfredo dice, a mí lo que más me preocupa es que se siga distribuyendo el agua no recomendada de Las Pavas. ¿Podría alguno de sus invitados aclarar si esto está pasando? Buenas noches, dice Manfredo. Ricardo Rosa dice, desde los gobiernos de izquierda, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil están politizados al gobierno, al servicio de los políticos y no del pueblo. Rodolfo Sosa dice, Arena es una institución y tiene su propia estrategia y pronto nos daremos cuenta. Wilber Escobar dice, ¿no se hablará del artículo 47, literal F de la ley de partidos políticos? En caso que los liderazgos del FMLN Arena sean involucrados y condenados, ¿se viene la cancelación de los partidos? Les pregunta. Guillermo Guevara dice, si el señor Araujo se considera un crítico imparcial y en especial a la forma de gobernar de esta administración, ¿qué opinión tiene al respecto a la destitución del presidente, lo cual promueve Arena y FMLN, aún sabiendo que fue elegido democráticamente? ¿No será esto peligroso? Le pregunta. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, la última. Yo no he escuchado a Arena ni al FMLN hablar de una destitución del presidente de la República. Y eso, el hecho, a pesar de eso, el hecho de que sea presidente de la República electo democráticamente no quiere decir que no puede ser destituido. O sea, existen los mecanismos constitucionales para poder ser procesado. Lo dijo el expresidente de Arena, Gustavo López, en una entrevista. Que Arena cuando ya era tenía los 43 votos. No, sí. Pero eso era para desaforarlo. Eso es otra cosa. Ya. No es que lo dijo esta semana. Por eso, ya cuando había renunciado de la presidencia de Arena, él dijo que iba a tratar de ver cómo hacía para que en la asamblea se le quitara el fuero al presidente para procesarlo por la demanda que él le puso por difamación. Ya. Pero eso es un tema muy personal de Gustavo López y no sé, yo no he escuchado a ningún diputado de ninguna fracción hablar del tema de que van a desaforar al presidente o que quieren destituir al presidente. O sea, yo creo que aquí lo más importante es que de los graves hechos del 9 de febrero debe haber una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa que determine los hechos tal y como sucedieron con todos los testigos y deben de ser interpelados los titulares responsables de esas violaciones. Después de eso se determinará si hay alguna otra violación hacia arriba. Porque yo no creo que por el hecho de que sea presidente de la República y si de verdad está probado que ha cometido violaciones a la Constitución, no puede ser procesado. O sea, eso dependerá de las investigaciones que se hagan y lo que el fiscal determine también. Sí. Okay. Yo nada más quiero terminar diciendo algo sobre el tema del voto en el exterior, que lo dejamos un poco a medias, pero sí me parece un discurso muy electorero, de parte de quienes dicen sí, es que hay que aprobar a como de lugar y el decreto no cumple con todas las condiciones, etcétera, porque creo que venir a decirlo ahora creo que nada más quiere dar la impresión de que se está de acuerdo con el voto en el exterior. Y por el otro lado, los otros partidos que aprobaron este decreto le ponen más trabas, o sea,
a mí si me piden todo lo que le piden a un ciudadano en el exterior, capaz que tampoco puedo votar, ¿verdad? O desalentar la votación. Sí, exacto. De por sí pero estaremos entonces, de acuerdo que votó en esta última elección el 49.5%. Entonces, lo que quiero decir es que la mayoría. un ciudadano no puede perder su derecho político por el solo hecho de emigrar. Y entonces creo que ahí está la discusión. Hay un elemento técnico. Cuando tú sacas tu DUI, ¿a dónde votas? ¿Cómo te donde yo haya pedido que aparezca. Tu residencia, ¿no? Sí, donde declarás tu residencia. Claro. Y donde demostrás con un documento, porque ahora sí es, así lo dice la ley, que declarás tu arraigo para poder establecer tu domicilio. Bueno, entonces es lo que le están pidiendo a los por ser esta una elección de porque tienen que local, un arraigo. Local, por ser elección de alcalde. Yo no sé si la diferenciación, y ahí sí habría que entrar en una revisión, yo no he visto el veto a profundidad, pero el hecho de que a unos sí, en el tema municipal, tengan una condición para demostrar arraigo diferente al de los diputados, no sé si eso puede entrar en un problema de constitucionalidad. Pero conste, hay una sentencia de la misma Sala de lo Constitucional en la que cuando aquí querían votar los policías en los centros de votación donde estaban asignados, hizo esa diferenciación a nivel de sentencia de sala. Así que habría que revisarla. Yo creo que la sala tendrá el tiempo para ver esto, pero lo que más me preocupa es que con estos procedimientos que existen, que esto posiblemente se resuelva una inconstitucionalidad de este tipo en unos 4 meses, ya no habrá tiempo para que voten los salvadoreños en el exterior. Otra vez. Respondiendo una de las... Yo no estoy en contra de que la Asamblea mande a llamar al ministro de la Defensa y el director de la policía. Es su derecho constitucional y pueden hacerlo. Y pueden incluso proceder como establece la ley. Lo que yo estoy diciendo es que si se va a hablar de prostituir al ejército por parte de la clase política, no olvidemos que quien puso a un militar como ministro de Justicia y Seguridad Pública y a un militar como director de la Policía Nacional Civil fue el FMLN. No olvidemos que quien sacó a la Fuerza Armada para hacer funciones de seguridad pública para las que no está facultado y que nos dijeron que era temporal fue Arena. Y por eso este presidente va a continuar haciendo. No. Si eso era malo. No, lo que sucede, es que eso de que el ejército esté afuera, sea bueno o sea malo, es una cosa que el presidente da una orden y los acuartela mañana. Si vamos a hablar de la impunidad, se nos acabó el tiempo. Quien prostituyó a la PNC con escuadrones de la muerte fueron los gobiernos del FMLN. Quien prostituyó al ejército el 9 de febrero se llama Nayib Bukele. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche. Muchísimas gracias, Marvin. Muchísimas gracias, un gusto. Roberto. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de Debate. Mañana va a estar conversando con la máxima dirigencia del partido Nuestro Tiempo. Hasta mañana. Que pasen buenas noches.